Pues este es el espacio Principios de Éxito y hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo que siempre está en el ambiente, pulula en la realidad y es la crítica. La crítica se concibe como ese desacuerdo, esa hostilidad que generamos frente a personas, acciones o diferentes cosas en la vida. Pero la crítica al final tiene su raíz y hoy quiero hablar en Principios de Éxito, quiero hablar de ciertos tips que podemos entender acerca de la crítica. Para los que son criticados y para los que acostumbran a criticar, que aprendan que no deben hacerlo. Vamos a empezar por esta última parte, los que acostumbran a criticar. La crítica no es buena en sí misma, porque la crítica tiene su raíz en la envidia. Sí, la crítica tiene su raíz en la envidia. Al final, esa disconformidad que tenemos, porque la crítica siempre suele hacerse detrás de la persona. No suele haber una crítica directa, ¿verdad? O sea que eso lo que dicen de, no, te voy a hacer una crítica constructiva. No, las críticas constructivas al no final, es crítica destructiva. Sí, la crítica siempre es destructiva. La crítica es destructiva. Otra cosa es que nosotros podemos dar consejos, puntos de vista, pero la crítica siempre tiene una raíz en la envidia. ¿Y por qué tiene una raíz en la envidia? Porque la envidia es la ignorancia de que la imitación es un suicidio. La envidia es la ignorancia de que la imitación es un suicidio. Al final la envidia es querer lo que el otro tiene, su posición, su coche, su mujer, todo ese tipo de cosas negativas, ¿no? Entonces, en medio de eso, al final lo que yo estoy haciendo es querer ser como el otro, querer imitar. Y ya no quiero ser más Fran, sino que quiero ser Dani. Y lo que no hemos llegado a entender es que la envidia es la ignorancia de que la imitación es un suicidio, porque yo tengo mis propias cualidades, yo tengo mis propias virtudes, y yo tengo que aprender que hay cosas que hago bien, hay cosas que hago no tan bien y hay cosas que hago mal. Eso se llama autoestima. Entonces, en medio de esa realidad tenemos que aprender que no tenemos que envidiar a los demás, sino que tenemos que valorar en positivo o valorar también en negativo, es decir, podemos hablar a la otra persona y entender que la crítica no es buena. La crítica siempre censura. La crítica al final te censura frente a los demás. La gente que es criticona o la gente que critica habitualmente son personas que la gente no quiere. Aunque al principio está contigo, sí, te ríe la gracia, está criticando contigo, jajaja, pero luego a la hora de la verdad, esa persona piensa de ti, si tú eres de los que critican, piensa de ti, bueno, yo mejor no le voy a contar otras cosas porque al final me va a sacar los trapos sucios al aire, ¿no? Exacto. Así que siempre la crítica provoca censura. Y una última cosa muy importante es que por medio de la crítica nunca se provocan cambios duraderos, porque la crítica más bien provoca resentimiento. Entonces, claro, siempre el que critica dice, no, yo es una crítica constructiva porque quiero provocar un cambio en la persona. Porque te quiero. Sí, porque te quiero mal, te quiero. Entonces, por eso te critico. Pero la realidad es que la crítica nunca provoca cambios duraderos, porque al final desata resentimiento en la persona. Entonces, al principio puede ser que por una posición de autoritarismo, como puede ser el profesor con su alumno o el jefe con su empleado, entonces puede ser que de repente por una posición de autoritarismo la persona quiera cambiar. Pero a la hora de la hora, ese cambio no es duradero. Ese cambio no va a permanecer. Y no es genuino. Y no es genuino. Porque la persona lo puede estar haciendo, bueno, me hizo daño y vale, lo voy a hacer, pero no es porque lo haya sentido hacer, sino porque simplemente te lo están machacando, ¿no? Eso es, te lo están imponiendo, te lo están machacando y al final tú no provocas el cambio, como tú dices, genuinamente. Así que la crítica es mala, la crítica es mala. Ahora, para los que critican, nos hemos dado cuenta que no hay que criticar, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, los que son criticados, normalmente eso provoca también un sentimiento muy negativo. Sí. Hay mucha gente que está caminando por las calles llorando, la gente no me quiere, pero la crítica no es que la gente no te quiera, todo lo contrario. Fíjate, por ejemplo, la crítica injusta, y esto es muy interesante, otro tip más, la crítica injusta es un elogio disfrazado. La crítica injusta es un elogio disfrazado. Sí, porque al final lo que están haciendo es ensalzarte, es hablar de ti. Y aunque ellos piensan que criticándote te van a derrumbar, la gente cuando te conozca se va a dar cuenta que es mentira. Entonces ellos te están elogiando. Entonces tú tienes que pensar, cuando me están criticando, eso significa que me admiran. Que voy bien. Eso significa que voy bien, eso significa que voy hacia adelante. Así que si me critican, vamos para adelante. ¿Por qué? Porque la crítica es un elogio disfrazado. Hay alguien que te admira, pero como no reconoce que te admira, te lo va a decir de la manera mala. Ajá, ahí lo entendimos. Segunda cosa muy interesante, la crítica no habla de quién se critica, sino que habla del autor de la crítica. En una ocasión, un general muy importante de Estados Unidos que hizo el general Booth, que hizo varias incursiones y ganó, etcétera, etcétera. Este general fue muy criticado por una mujer que envió una carta a un periodista. El periodista es Dale Carnegie, que era periodista y psicólogo. Este periodista agarra la carta y cuando agarra la carta, al final veía tanto odio
Veía tanta injusticia en esa carta. Amargura. Eso, amargura, veía tanta cuestión negativa que al final el periodista Dale Carnegie escribe en uno de sus libros, Cómo trabajar con éxito, escribe lo siguiente. Él dice, realmente esa carta no me hablaba del general Voz mal, me hablaba mal de la persona que escribía esa carta, porque veía que había odio, había rencor, había amargura, había crítica hacia esa persona. Así que cuando te estén criticando, número 1, recuerda, me están admirando. Algo estoy haciendo bien. Número 2, al final, la crítica no está hablando de mí. La crítica está hablando de la otra persona, porque la otra persona está hablando mal y al final está mostrando sus verdaderos sentimientos. Claro. Tercera cosa muy interesante, la crítica significa que lo que haces es tan importante que alguien se quiere sumar a ti. Y como no se pueden sumar, siguiendo la línea del otro tip, ¿verdad? Como no se pueden sumar de la parte positiva, porque no te quieren, porque te envidian, porque tienen acritud contra ti, entonces te van a criticar. Pero eso significa que estás haciendo algo importante. Claro. Y como no se pueden sumar por la parte positiva, pues vamos por la otra parte. Vamos por la parte negativa. Por la parte negativa. Alguien muy interesante, Jesucristo, él dijo algo muy interesante. Él dijo, lo importante en esta tierra es que hablen mal o que hablen bien, pero mientras hablan me están haciendo famoso. Qué interesante es eso. Y el último tip para poder terminar, recuerda que la persona que critica es una persona que tiene que sanar su corazón, es un enfermo. Y esa persona necesita urgentemente ayuda. Por eso, normalmente la persona que es criticada suele criticar al que le critica. Y eso se vuelve un lío. Y hay un círculo vicioso que de ahí no sale nadie. Que de ahí no sale nadie. Y lo que tenemos que aprender es que es todo lo contrario. La persona que critica necesita ayuda. Y la mejor forma de ayudarle es no escuchar las críticas. Las críticas se dan en los trabajos, en los empleos, con los compañeros de trabajo, con los jefes. La crítica se da en las diferentes asociaciones no gubernamentales, asociaciones cristianas. La crítica se da aún dentro de las familias. Madre mía, entre hermanos, entre padres, las herencias. Sí. Así que tenemos que aprender que la crítica es mala y que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de enfrentar de cara las cosas y poder sacar lo mejor de ellas. Así que esto ha sido Principios de Éxito. Muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Me ha encantado. Será entonces hasta la próxima.